Se enseña su santa palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador de Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es en el nombre de Jesucristo que te doy la gracia para que seas conectado en el nombre de Jesucristo en este momento. Es el momento de la palabra. Hoy tenemos un tema riquísimo que nos va a tocar a todos, nos va a llegar a todos, porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a usar nuestra Biblia, nuestra guía, y por ende, pues de ahí vamos a sacar realmente todo lo que el Señor nos ha puesto en el corazón de que llevemos hoy. Pero antes de iniciar el tema de hoy, el cual es las responsabilidades bíblicas de los hijos, me gustaría que juntos, tú y yo, tú que me estás viendo allí en toda Latinoamérica, en España, y los hermanos aquí presentes, también nuestro siervo pastor que está presente hoy, le demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por el privilegio que nos diste a todos tus hijos, Señor, de comenzar el día contigo. Gracias por tu palabra, Padre, que nos guía. Tu palabra que nos lava, Señor. Tu palabra que nos purifica, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias a ti, humilde siervo, Señor, por el cual te clamo de nuevo de gracias, Señor, para predicarla. Que sean palabras tuyas, Señor. Que sean palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios y no palabras de hombre. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por los hermanos presentes y tu iglesia que está a través de los medios de comunicación, sintonizado como cada miércoles y cada domingo, Padre. Guíale, Señor. Que tu mano sanadora llegue a ellos, Señor, y les levante. Y que el Espíritu Santo de Dios inquiete a aquellos hermanos que se han enfriado, Señor, en este momento profético. Inquiétale, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu. Levántalo, Señor. Dale el ánimo necesario para que ellos vuelvan a tu redil, Padre. Para que ellos vuelvan al primer amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía, el título de la prédica de hoy es las responsabilidades bíblicas de los hijos, que constituyen los hijos en nuestros hogares, en nuestra familia. Pero antes de hablar de esas responsabilidades bíblicas de los hijos, que la Biblia nos enseña, que la apliquemos, tenemos que comenzar al inicio, porque los hijos no vienen solos. Si los hijos no aparecen solos en el hogar, tenemos que hablar primero del atributo creador del Señor, porque le servimos a un Dios de orden. Antes que llegaran los hijos, pues evidentemente que los padres tuvieron que estar primero. Y como es un atributo del creador, el creador primero comienza en Génesis 1:26, creando al hombre. No estaba solo en ese momento. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo crearon a su imagen y semejanza. Ya en el mismo Génesis 1:27, un versículo más adelante, pues el Padre lo bendice. Y cada vez que el Padre bendice a un siervo escogido, llamado, pues ese siervo se multiplica, es transformado. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. En el mismo Génesis, el Señor crea la primera institución, la institución más vieja creada por Dios, creada por su propia mano, que fue la institución de la familia, que fue ese pacto sempiterno. Dios creó a Adán y Eva. Él no creó a Adán y Esteban, creó un hombre y una mujer. Y tuvo un propósito específico para con ello en el momento de la creación. Decía que ese pacto sempiterno es un pacto eterno
ese pacto de matrimonio que creó el Señor en Génesis 2:24. Y dice, y dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Discernimos en esa unidad que será una sola carne, aunque sean dos personas, en el matrimonio. Matrimonio que viene de raíces latinas. Matrimonio en matriz o matren, que significa madre, y monio, que significa cerca de. O sea, cuando nos referimos al matrimonio, nos referimos específicamente a la madre, a la matriz, matriz, un órgano femenino, reproductor femenino. Y decía que la familia es la esencia de vida, la simiente que Dios utiliza para la procreación. Es el fundamento que sostiene la sociedad. Sin familia estable no hay sociedad estable. Sin familia educada no hay una sociedad educada. Y sobre todo, es el instrumento que Dios utiliza para establecer los parámetros en la sociedad. Cuando tenemos una familia fuerte, educada, tenemos una iglesia fuerte en Cristo Jesús. El Salmo 127.3, se me cae mi lente, 127.3, nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Para llegar al propósito del mensaje de hoy, tengo que hacerle ese recuento, ese preámbulo, ese contexto de cuál es la responsabilidad del hijo. Entonces, en Génesis, en Proverbios, Salmos 127.3, nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros como padres, porque también lo sois, tenemos una gran responsabilidad en el proceso educativo de los hijos. Es nuestra verdadera responsabilidad como padres educarles, inculcarles a ellos los valores cristianos. Aquellos valores que nuestros padres nos enseñaron. Aquellos valores que hemos aprendido a través de un llamado. No permitamos, Padre, tú que me estás viendo hoy, que la televisión eduque a nuestros hijos. Que los medios de comunicación eduquen a nuestros hijos. Es tu responsabilidad educarlos. Y sobre todo, inculcarle valores cristianos en el corazón de ellos. Hay un proverbio que conocemos bastante, que es el Proverbio 22:6, que nos enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando esté viejo, no se apartará de ello. Es un versículo que podemos aplicar a nuestra vida, a la vida de nuestra familia. A veces, ese versículo, pues, no olvidemos que cuando los hijos crecen, a veces toman caminos diferentes al nuestro. Vamos a ver bíblicamente algunos ejemplos que yo escogí de la Biblia para decirle a aquellos hijos que bendicieron, que fueron bendecidos porque realmente fueron bien educados. Y ellos obedecieron. Otros que desobedecieron en el transcurso de su vida. Pues como decía, ese versículo bíblico de Proverbio 22:6 que nos pide que eduquemos a nuestros hijos, es tu responsabilidad. No podemos permitir que Hollywood y las películas de Hollywood, TikTok, todos esos medios realmente que han nacido últimamente, que se han creado últimamente por el hombre comercialmente, pues educa a nuestros hijos. Tú debes, como hijo de Dios, como sacerdote de tu hogar, bendecir a tus hijos cada vez que vienen del cole, cada vez que vienen del colegio, de la escuela. Bendecirlo y purificarlo en el nombre de Jesús. Porque en el libro de Marcos, el Señor te da poder y autoridad para reprender a los demonios y sanar a los enfermos. Y de la misma forma en que tú sanas a los enfermos, con tu palabra, con la palabra de Dios, porque tú no eres que lo sanas, es el Señor que lo sana, tú eres el instrumento. Por esa misma forma tú tienes que santificar a tus hijos cada vez que vienen del colegio, cada vez que vienen de la escuela. Porque muchas veces los profesores
no le va a enseñar a ellos el temor a Jehová, que es el principio de toda sabiduría. Eres tú como siervo de Dios y tú fuiste llamado varón de Dios. De las 3 responsabilidades que he escogido para con los hijos bíblicamente, la primera tal vez es la más fuerte y es la más importante, aunque las 3 son importantes, las que he escogido como responsabilidades en el hogar del hijo bíblicamente. Y fue la misma petición que Dios le hizo al hombre en el huerto del Edén. Cuando Dios crea a Adán, crea a Eva, o crea su ayuda idónea, no demonia, idónea, le pone 3 principios básicos. 3 principios básicos. Ley, orden y límite. Y no importa qué persona, si sales de ese contexto de esos 3 principios básicos de la creación de Dios, tiene problemas. Si eso lo llevamos a lo secular y lo aplicamos en la empresa, lo aplicamos en el matrimonio, lo aplicamos con los hermanos, si no respetamos esos 3 principios básicos, tenemos serios problemas. Ley, orden y límite. ¿Cuál es nuestra ley? La palabra de Dios. Escrita en tu idioma para que la entienda bien, para que la comprenda bien y para que la aplique bien en tu idioma. A los chinos se la dio en chino, a los hebreos se la dio en hebreo, a los hispanoparlantes se la dio en español, en nuestro idioma. Y esa exigencia que le exige la Biblia a los hijos, a tu hijo que me está viendo, hija que me está viendo, la primera exigencia es la obediencia. Y sabes, hijo nuestro, esa responsabilidad que tú tienes bíblicamente de obedecer a tus padres, ya el Señor se la había pedido al hombre, porque es la mayor exigencia que Dios le hizo al hombre cuando lo creó, fue la obediencia. Aunque conocemos la historia, el primer hombre creado, el primer Adán, pues desobedeció. Y esa es la primera responsabilidad en el hogar, cuando tú vives en el hogar, siendo 5 años, no importa qué edad tengas allí, si vives en el hogar con tus padres, tu primera responsabilidad es obedecer. Tenemos ejemplos de algunos hombres de Dios, servidores de Dios, que le sirvieron un momento determinado. Tenemos el caso del rey David, King David. 1 Samuel 16, ese capítulo entero nos relata ese versículo bíblico, cuando el profeta Samuel fue a ungir a David como rey, a través de la petición que le hizo el Señor de ungirlo. El Señor comenzó por la cabeza, fue al Padre primero, no fue a David primero, fue al Padre, porque recibimos un Dios de orden. Y luego de ser ungido, David regresó de nuevo por obediencia a cuidar de las ovejas, porque era el más pequeño en el hogar. En un momento en que el pueblo de Israel, en ese contexto de la historia, estaba en guerra, el rey Saúl, pues el padre le ordena a David, le pide a David que deje las ovejas y vaya a llevarle de comer a sus hermanos que estaban en guerra y a saber cómo estaban, si estaban muertos, si estaban vivos. David, por responsabilidad y obediencia, busca a alguien que cuide sus ovejas. Entonces es el primer ejemplo, la obediencia. Y tenemos un siervo de Dios que fue obediente y le fue bien en la vida. Tenemos otro siervo de Dios que fue obediente y Dios lo usó grandemente. Fue el profeta Samuel, un hombre que nace de forma sobrenatural, porque su madre, Ana, era estéril. Vivía con Elcana. Elcana tenía otra esposa, la cual se burlaba de ella, Penina. Y nace este hijo sobrenaturalmente. Y ella hace un voto al Señor. Le dice, si me das un hijo, lo entregaré a tu servicio. Y será nazareo, no nazareno,
nazareo al servicio del Rey de gloria. No se corta el pelo, no bebes alcohol, etcétera, y otra exigencia más. Y este hombre fue obediente hasta su muerte. Primero obedeció a Dios cuando lo conoció y luego obediente hasta su padre. Él pudo haberse negado cuando Ana le dijo la promesa de que él iba a servirle a Dios a través de un instructor que Dios puso en su camino, que fue el sumo sacerdote Elí, que servía en Silo en este contexto de la historia del pueblo hebreo. Y él obedeció, no le dijo no a la mamá. Él pudo haberse negado y desde niño fue obediente. Tenemos otro ejemplo bíblico. Eso lo encontramos en el libro de Crónicas, capítulo 34. Josías, un rey de la descendencia de David, hijo de Amón. Este rey pues comenzó a reinar a 8 años y fue obediente y fue próspero porque respetó el lineamiento establecido por David durante su reinado. En el capítulo 4 de Génesis tenemos un ejemplo de obediencia. Los padres le inculcaron a este varón de Dios, que en ese momento, dicho sea de paso, no existía la Biblia, no había ley, a Abel. Sus padres le inculcaron el temor a Jehová, la obediencia a Jehová, porque leemos en ese capítulo 4 que cuando Abel decide ofrendar al Señor, ofrenda lo mejor. O sea, siguió las instrucciones de sus padres. Y el último y el más maravilloso de todo ello, que fue obediente hasta la muerte, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, por su obediencia. Lucas capítulo 22, 39 nos señala, nos relata el episodio en Getsemaní, cuando el Señor le pide a su Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Obediente hasta la muerte. Pero sucede lo contrario, hijo mío, hijo nuestro. Cuando vosotros seáis desobedientes en la casa, todos esos varones que vengo a mencionarles, que fueron prósperos en su vida, que el Señor guió porque fueron obedientes a sus padres, cuando desobedecemos, tenemos lo contrario. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia es el caso de Caín. Caín no obedeció realmente, ni no entendió los principios de obediencia en el hogar. Y por eso la desobediencia lo confundió y llegó hasta convertirse en un asesino por su rebeldía, por hacer las cosas a su forma. Cuando tú vives en el hogar con tus padres, con tu madre, tú tienes que, como característica principal bíblica, es ser obediente a tus padres. Seguir los lineamientos de tus padres trazados en el hogar. Otro ejemplo, que eso lo vamos a leer y quiero que los hermanos me ayuden aquí buscando en la Biblia. Vamos a leer los hijos de Elí, capítulo 1, o 1 Samuel capítulo 12, perdonen. Vamos a ver que de un padre obediente, de un padre entregado al Señor, un padre entregado al Señor, al servicio del reino, pues se le salieron hijos desobedientes. Porque puede ser también el caso de que muchas veces le inculcamos valores cristianos a los hijos, pero cuando los hijos crecen, a veces toman rumbo diferente. En 1 Samuel capítulo 2, vemos que los hijos de Elí no siguieron realmente las instrucciones del padre. Pero en la desobediencia, hermano nuestro, los padres llevamos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque
Porque hay padres que son muy permisibles. Y esa permisividad que muchas veces, no en todos los casos, identifica a los servidores del Señor, a los pastores, en este caso el sumo sacerdote, que son permisivos con los hijos, porque los aman tanto que cometen errores. Y vamos a ver que estos hijos del sumo sacerdote Elí, pues tomaron rumbo diferente al padre. Y eso le costó hasta su padre. Hasta su padre llegó las consecuencias de sus errores. Ayúdenme leyendo, hermanos, en el capítulo 2 de 1 Samuel. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Negaron tanto al Padre por la permisividad cuando estaban jóvenes, que el Padre permitió que ellos crecieran sin tener el conocimiento de Jehová. El segundo versículo que vamos a leer es el versículo 17 de 1 Samuel capítulo 2. Y dice: eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres los menospreciaban las ofrendas de Jehová, esa ofrenda santa y digna que dedicamos al Señor, esos diezmos, esas ofrendas que son santas, sagradas, ellos las menospreciaban. Y el último versículo que vamos a leer en 1 Samuel capítulo 30, una promesa que el Señor le hizo al Padre. El Señor hizo una promesa al Padre, promesa que no fue cumplida, porque cuando desobedecemos perdemos la gracia de Dios y tú pierdes la gracia del Padre. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal, nunca tal haga, porque honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Vemos que hay consecuencias de la desobediencia, pero muchas veces los padres somos responsables de insistir a los hijos la desobediencia cuando somos permisivos en el hogar. Tenemos otro ejemplo bíblico. Quiero que me ayuden, hermanos, que están a través de los medios de comunicación. Busquen su Biblia ahí mismo en Samuel. 1 Samuel capítulo 8, del 1 al 3. Y vamos a ver dos de los hijos de aquel profeta que nació sobrenaturalmente, el profeta Samuel. Y en el mismo 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: aconteció que habiendo Samuel envejecido, padre, hijos, ya este señor había envejecido. No es porque tu padre haya envejecido que no tienes responsabilidad en el hogar. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beersheba, es una ciudad de Israel en aquel contexto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo al derecho. Ahí. Cuando desobedecemos, y sobre todo, cuando no inculcamos los valores cristianos a nuestros hijos, el temor a Jehová, estas son las consecuencias. Debemos, mientras ellos están pequeños, mientras ellos están en el hogar,
Los lineamientos los trazan los padres en el hogar a seguir. Evidentemente, el padre tiene que tener conocimiento de la Biblia para que este tema de hoy, la responsabilidad bíblica de los hijos, pueda ser aplicable. Ahí vimos 3 ejemplos de hijos que se descarriaron porque muchas veces sus padres no inculcaron sus valores cristianos a ellos. Eran permisivos. A veces cuando tu hijo te llega al hogar, tú sabes que viene del colegio. Viene con un iPhone 12. Dice, ¿y eso, mi hijo, cuándo lo conseguiste? A un regalo, papá. Un regalo. Ese teléfono cuesta casi 2.000 euros aquí en Bruselas. Y tú vienes del cole y me dices que lo conseguiste. Vamos a investigarlo. Vamos a sentarlo en el banco del acusado. Pero si tú cierras los ojos en ese contexto, en ese mismo momento, va a tener la consecuencia de los hijos de Liz y los hijos del profeta Samuel. Cuando eres un padre permisivo. ¿Sabes? Hijo nuestro. En Éxodo capítulo 21, versículo 17. La ley era tan fuerte para los hijos que cuando tú maldecías a tus padres, tú merecías la muerte. Y era por ley. La ley decía eso. Es muy fuerte. Tú estás en la gracia, pero seguimos con los mismos principios de obediencia. La obediencia no cambia. Cuando eres obediente, será un hijo próspero en el hogar y será un hijo próspero en tu vida, porque vas a perenizar la buena costumbre que te inculcaron tus padres. Eso era considerado como un acto de violencia cuando los hijos maldecían a los padres. Amado nuestro, la segunda responsabilidad que tienen los hijos bíblicamente en el hogar, mientras estén en el hogar y también cuando estén fuera, porque siguen siendo hijos. Tú nunca has visto mi ex hija, mi ex hijo. Eso no existe ni bíblicamente ni humanamente. El hijo es la vida. Es una bendición, es una potestad que el Señor te dio. Él hizo ser parte de la creación. No que tú creaste el mundo. Hizo ser un instrumento de la creación. ¿Por qué? Dios pudo haberlo creado ya, como creó a Adán y creó a Eva. No necesitó de padre ni madre. Pero Dios le dio la potestad al hombre, al creado, para que a través de él se multiplicase, surgase la tierra y se multiplicase la descendencia. Es por eso que hoy este título habla de responsabilidad bíblica de los hijos. La segunda responsabilidad bíblica de los hijos es ayudar en el hogar. A veces vemos hijos que el padre, por costumbre, trae las cosas más pesadas para darle valores a ellos. Pero si ya tú tienes 14 años, 15 años y eres fuerte como esta generación de ahora, y tú ves a tu padre cargando fuertemente, ayudarle, como hizo un salvadoreño, ayudarle. Y vamos a ver 2 ejemplos bíblicos en los cuales la Biblia nos señala de una familia, de unos hijos que ayudaron a su padre en un momento en que el mismo Señor le pidió que hiciera algo. En capítulos 6 y 7 del libro de Génesis, ese relato bíblico nos lleva a entender, a comprender cuando el Señor le pide al siervo Noé que hace esa petición, porque el mundo, como dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, que a los buenos le llaman malo o le llamaban malo y a los malos le llamaban bueno. Había una promiscuidad sexual, promiscuidad en todo el sentido de la palabra, hermano nuestro. Y es por eso que Dios decide destruir la tierra en ese momento con agua. Y le pide al siervo Noé que construya un arca. Muchas veces erróneamente decimos el arca de Noé. No. El arca de Dios construida por Noé. Noé no tenía arca, esa arca era de Dios. Si hubiese sido así, en el momento de cerrar la puerta, cuando Dios termina, Noé hubiese cerrado la puerta, porque era el propietario.
pero no, el arca de Dios construida por Noé. Ya tenemos que los hijos de Noé ayudaron a sus padres que pudieron rebeldizarse, pero ellos lo ayudaron hasta el final, hasta construirla. Y fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. El otro ejemplo bíblico lo tenemos en Nehemías capítulo 3. Cuando Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, en ese contexto de la historia del pueblo hebreo, pues recibe la visita de Hanani, su hermano, y le dice las condiciones en las cuales estaban los muros de Jerusalén. Nehemías clama al Señor. Le pide al Rey de Gloria que lo ilumine y que le dé guianza para el proyecto que tiene. Pasa al Rey, le pide al Rey que los ayude con el proyecto de ir a reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Y Nehemías, ese siervo de Dios, el profeta Nehemías, que se fue, dicho sea de paso, como gobernador, donde fue, pues lo primero que hace es organizar los hijos, organizar la familia para que fueran a reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Y esos hijos fueron obedientes, fueron guiados, ayudaron realmente a sus padres, a los levitas, a los sacerdotes que fueron llamados por el profeta Nehemías. Entonces, esa es tu segunda responsabilidad: ayudar a tus padres. Debes ayudarles en los oficios domésticos. Muchas veces el niño viene del colegio, ya tiene 10 años. El padre y la madre, antes de irse al trabajo, pues le preparan a comer. Él viene, come, se acuesta, deja los platos como están. Lo tira al lavadero y ahí permanece hasta que los padres llegan. El niño o estudiando o haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque son valores que en el hogar el niño tiene que ayudarse, enseñársele de que ayuden a sus padres. La tercera responsabilidad que tienen los hijos en el hogar, bíblicamente, tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos preciosos realmente. Vamos a leer primero, vamos conmigo primero, antes de irnos a leer, a citar esas tres responsabilidades, a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Cuando la tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónrale. Entonces la tercera responsabilidad que tienen los hijos en el hogar es de honrar a los padres y a la madre. Honrarlo. Luego vamos a ir a leer un versículo en el Nuevo Testamento, porque eso fue en la ley. Eso fue dado por ley. La honra a tus padres fue dada por ley. El Señor entregó esos mandamientos hacia Moisés y la dio por ley. Honra a tus padres y a tu madre. El primer ejemplo bíblico de hombres de Dios que honraron fuertemente, que honraron grandemente a sus padres, tenemos al siervo José. José, hijo de Jacob. En un contexto de la historia del pueblo de Israel había una hambruna, y ya por el plan de redención que Dios tenía para con este hombre, José, el Señor lo lleva a Egipto, donde se convierte casi en el bisfaraón o en el gobernador, el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso allí en Egipto. Y gracias a ese plan que tenía Dios a través de José honra a su padre, porque llama después de un reencuentro que tiene con su hermano, le provee comida y le provee un lugar donde vivir. Lo honró hasta su muerte.
El segundo ejemplo que tenemos lo encontramos en el libro de Ruth. Ruth, que honra a su suegra. Bueno, quería mucho a su suegra. Honró a su suegra hasta su muerte. Trabajó duro para mantenerla, porque ambas eran viudas. Y en ese contexto, la viuda era muchas veces menospreciada. O la viuda eran dejada al abandono, descuidada muchas veces. Y esta sierva Ruth trabajó duro para mantener a su suegra. Es un ejemplo que debemos imitar con la suegra. Y Dios la bendijo. Dios puso instrumento de bendición en medio de esta varona. Y pudo salir de las deudas. Pudo casarse de nuevo, porque su esposo había muerto. Y pudo realmente honrar a su suegra. Varón de Dios que me ve hoy, honra a tu suegra. Y el tercer ejemplo de honra que me impactó en el momento de preparar esto fue el Señor Jesucristo nuevamente. Porque todo comienza con Él y termina con Él. El Señor Jesucristo, según nos relata el capítulo 19 de Juan, versículos 26 y 27, antes de morir, expresó una frase así y dijo: Madre, he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo que él amaba, y dijo: Hijo, he aquí a tu madre. La Biblia nos da con claridad por qué el Señor Jesucristo le entregó a Juan, uno de sus discípulos, a su madre. Es posible que fuera viuda en ese contexto realmente. No da descripciones de esto, podemos discernirlo. Pero antes de morir, la entregó en buenas manos, en buen cuidado. Honró hasta su muerte sus padres y su madre. Esa es realmente la tercera exigencia, la tercera responsabilidad bíblica que tienen los hijos: la honra. Vámonos ahora al Nuevo Testamento. Ya vimos que por ley, Éxodo 20:12, pues el Señor te dejó a ti, hijo mío, ti, hija mía, por ley, de que debía honrar a tus padres. Entonces, eso fue para la ley, eso fue en la ley, durante la ley, ok. Pero vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento durante la dispensación de la gracia, donde estamos ahorita, en Cristo Jesús. Y vámonos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios 6, versículo 1, 2 y 3. Hijo nuestro, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Hijos, ahí no dice ni madre ni padre, hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es digno, esto es honorable, obedecerle. Dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando obedecemos, tenemos promesa del Señor y promesa de la vida. Cuando somos desobedientes, muchas veces se nos turban los caminos. A veces no sabemos qué hacer. Y el versículo 3 nos dice la mayor promesa para un hijo que no tenga conocimiento del Señor: para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Ese que te vaya bien, o para que te vaya bien en todo.
en el trabajo, en tu matrimonio, en tu vida, donde te desenvuelvas en la iglesia, no importa el medio social en el cual tú te desenvuelvas, cuando tú los honras, es una promesa de Dios, no promesa de hombre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos tener larga vida en la tierra. Pero, ¿para qué tener una larga vida en la tierra si no tenemos un propósito? De nada nos sirve con ganarnos el mundo para Cristo cuando perdemos nuestras almas. Entonces el hijo, cuando es obediente, cuando ora a sus padres, tiene un propósito y tiene la certitud de la palabra de Dios, una promesa celestial que te irá bien en todo lo que emprendas una empresa y te va bien, en el cole te va a ir bien y será de larga vida y podrás ver a tus nietos, a tus nietas, y será instrumento de la simiente de Jehová a través de la procreación de hijos e hijas. Entonces vamos a concluir la entrega de hoy. Responsabilidad bíblica de los hijos. Hablamos que la primera responsabilidad que tiene el hijo es la obediencia. Es la mayor, porque es la mayor exigencia que Dios le hace al hombre. Y también le hace a los hijos que obedezcan a sus padres. Vemos que los padres también tienen una responsabilidad en la educación de los hijos para que los hijos puedan obedecer a sus padres, inculcarles valores cristianos. La segunda responsabilidad que tienen los hijos es de ayudar a sus padres, ayudarles financieramente, ayudarles por todos los medios a sus padres. Y sobre todo cuando ellos están mayorcitos. No es porque tú no vives en la casa que tú tienes que cuidar a tu viejo o tu vieja. Ellos siguen siendo tus padres, porque eso no puede borrarse. Eso fue un sello celestial. Padre a vida, madre a vida, hijos a vida. Porque eso lo impuso el Creador. Es un atributo de Dios, no del hombre. Que a veces tenemos discusiones con los padres. Sí, podemos tener como hijos. Tener diferencias realmente. Pero no olvides esos tres principios que Dios estableció: ley, orden y límite. Hay un límite que tú no puedes pasar en la comunicación o en la discusión con tus padres. Cuando ya sabes que lo vas a ofender, para. Ese es un límite. Ahí no puedes entrar. Porque es un terreno que te trae malas consecuencias. La tercera exigencia espiritual de la Biblia para los hijos o responsabilidades es honrarle. Los hijos también tienen otras responsabilidades. Buscar de Dios. Porque si el padre del hogar es pastor o pastora, el padre le gustaría que tú busques de Dios. Y no porque él quiera, y porque sabe que a ti te va a ir bien si buscas de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 105, 109. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú obedeces a tu padre, la palabra que inculca a tu padre en el corazón será como la palabra de Dios, porque será lumbrera. Donde quiera que pise, te va a ir bien. Otra responsabilidad que tú tienes, hijo, es de trabajar bien en la escuela, de ser buen estudiante. Si el padre te está dando todas tus necesidades, supliendo tus necesidades, para el padre es un orgullo. No porque él quiera tener beneficio de esto, no. Es porque en el corazón de él hay un ADN que quiere que a ti te vaya bien como hijo, que sea próspero en la vida.
ser honrado, ser honesto, ser digno en lo que hace. Esa es la esperanza del Padre y esa es tu responsabilidad. Antes de hacer el llamado, quisiera dejarle un versículo que los padres añoramos mucho. Ese versículo lo encontramos en Proverbios 17:6. Es un versículo realmente que sentimos orgullo como padres. Porque el versículo nos dice: los nietos son la corona de los abuelos. Nos sentimos orgullosos cuando vemos a los chiquitos correr. A veces eso sí lo apoyamos, muchas veces. Y apoyamos. Lo que no le permitimos a los hijos, muchas veces, con los chiquititos, los pequeñitos, cerramos los ojos. Somos exigentes con los hijos, pero con los nietos, dejarlo crecer. Como son los salvadoreños, dejarlo crecer. Con ese versículo realmente cerramos. Antes de hacer un llamado a aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de vuestra vida, pues te dejo ese versículo de regalo que el Señor puso en mi corazón y que es un orgullo para ti. Y hijo, ¿qué pasa? Ya tiene 25 años, hijo. Una coronita no queda mal, ¿eh? O una o dos coronas. Amén, amén. Es un versículo precioso realmente, para que el Padre se sienta orgulloso. Antes de hacer el llamado, quisiera llamar a los levitas que me van a acompañar en la administración. Adoremos al Señor, ministremos al Señor. Y juntamente haremos el llamado a ti, hermano nuestro. A ti que no ha dado un paso de obediencia. Que viendo la circunstancia que el mundo está viviendo, que viendo que aquellos que crecieron junto contigo tomaron un camino digno, un camino honrado, un camino justo, conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Me gustaría que repitiera conmigo esta pequeña frase. Una frase escrita con puño y letra con Jesucristo, para que a ti te vaya bien en la vida, para que sea de larga vida, para que dejes las aflicciones que el mundo te confronta o te hace confrontar. Repite conmigo ahí en tu asiento tranquilo. Ahí, hermano latino que me está viendo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador. Me he extraviado de los principios establecidos en tu santa palabra. Y por eso mi vida se ha convertido en un desastre. Y hoy vengo a tus pies voluntariamente, sin que nadie me lo imponga, a aceptarte como Señor y Salvador de mi vida, para que tú dirijas mi vida, me ayudes a transformar a través de tu santa palabra, y que la sangre de Cristo, aquel que tú levantaste de los muertos y está a la derecha del Padre, me lave de toda impureza, de toda maldición generacional, y que a su vez me inscriba en el libro de la vida, para cuando yo muera no vaya al lugar de tormento, sino vaya al paraíso terrenal que tú tienes preparado para los justos. En el nombre de Jesús, amén. Amado nuestro, si repetiste esta frase conmigo, hoy pertenece a la familia de Dios. Tienes que comenzar a dar los primeros pasos. Congregarte en la iglesia más cercana. Una iglesia de sana doctrina. Sana doctrina.
donde se predique la palabra de Dios de verdad, donde no se mezcle con otras cosas. Nosotros aquí usamos Reina Valera 1960. Es nuestro GPS que nos dejó Jesucristo en nuestro idioma para que nos vaya bien en la vida. Reina Valera 1960. Hoy usé otros medios para leer la palabra por cuestiones de tiempo. Pero quiero que a partir de hoy, si hiciste esa oración conmigo, el Señor te guiará. Vas a buscar esa iglesia cercana y vas a dejar las cosas pecaminosas que estabas haciendo o que estás haciendo. Que a partir de hoy este llamado llegue a ti, hermano. Tú que tu vida se convirtió en un desastre porque aprobaste la droga, porque vives un mundo de promiscuidad sexual y quieres organizar tu vida. Es hoy ese llamado para ti. A ti, hermano latinoamericano que está viendo, y cielos presentes en Bruselas y en Europa, de habla hispana, este llamado es para ti. Deja esos malos caminos en los que está, porque está autodestruyendo tu vida y tu vida no llegará muy lejos. Tienes en sí un templo que nosotros llamamos, donde mora el Santo Espíritu de Dios, que nos enseña, nos redarguye. Y es por eso que hoy te he llamado celestial para ti, hermano nuestro. En el nombre de Jesús. Adoramos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta Necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con mi corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mis Bruselas. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, recibe con olor fragante y grato esta entrega de hoy, en la cual hablamos de la responsabilidad bíblica de los hijos, Señor. Padre Celestial, que a través del Santo Espíritu de Dios tú lo uses, le toques, Señor, grandemente, Padre Celestial. Que tú le lleves a buen destino, Señor. Que tú permitas que ellos aprendan, y sobre todo aprendan sus principios bíblicos, Padre Celestial. Y de obedecer, y de ayudar, y de honrar a sus padres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos confiado.
que tú lo harás, Señor. Porque los justos claman, Jehová, oye. Y es en el nombre de Jesús que te clamamos por nuestras familias, Señor. Por esos hijos que ya crecieron, que todavía no te conocen, Señor. Que tú les inquietes, Padre. Inquiétale en el nombre de Jesús. Inquiétale, Señor. Para que sean hijos temerosos de ti, Señor. Y que si tú no has venido, tú puedas usarle como instrumento de gloria. Para que ellos sigan propagando el evangelio de salvación. El evangelio de verdad que Jesucristo, Jesús. Padre, declaramos sanidad en la congregación en el nombre de Jesús. Toca a todos aquellos enfermos, Señor, de la congregación. A todos aquellos hermanos latinoamericanos, hermanos nuestros, en Cristo Jesús. A todas nuestras familias, Señor. Que el evangelio de salvación llegue a ellos. Que la sanidad espiritual, física y financiera llegue a ellos, Señor. Y sobre todo en este momento profético que estamos viviendo, en el cual tenemos un elemento en el medio, Señor. Una enfermedad llamada coronavirus. Un virus que está afectando, que no discrimina color, afecta a todo el mundo por igual, Señor. Y por eso te pedimos que llegue a nuestra familia, Señor. Y si han contraído el virus, corona, pues que los síntomas sean leves, Padre Celestial. Que tu mano sanadora, Señor, le toque, Señor, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que nuestras parentelas, nuestros hijos, nuestros amigos, Señor, conocidos, nuestros compañeros de clase, Señor, partan. Si es tu voluntad, pues la aceptamos, Señor, si es tu voluntad. Pero si es tu voluntad extenderle vida, Señor, para que ellos te conozcan y no se pierdan, Señor, y vengan al buen camino, a la buena verdad y a la buena vida que es Jesucristo. Padre, bendice tu iglesia. Bendice a los hermanos aquí presentes, tanto los hermanos de la alabanza como los hermanos de la transmisión, como nuestro siervo pastor, Señor. Bendice ese ministerio pastoral, Señor. Bendice a las pastoras, bendice a sus hijos, Señor. Fortalécele cada día más en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Rey. Y provee sus necesidades espirituales, Señor. Ponte lleno de gracia, una nueva unción, un reavivamiento en esta familia pastoral, Señor, en el nombre de Jesús. Un reavivamiento en los hijos, en su hija Karen, Señor, en su hijo Emmanuel, en su hijo Isaac. Que haya un reavivamiento espiritual dado por el Espíritu Santo de Dios. Y que estos hijos tú los utilices como instrumento, Señor, para expandir tu santo evangelio en toda Bruselas y fuera de ella. Bendecimos la iglesia, Señor. Bendecimos a Basel, Suiza. Bendecimos a la pastora, a todas las hermanas allí, Señor. Esos hermanos que todavía no tenemos la honra de conocerles, Señor. Lo haremos prontamente cuando esto se calme, Señor. Iremos a Suiza a darle un abrazo fraternal a nuestros hermanos allí. Aunque nos sigan a través de estos medios, bendícele, Señor. Provee sus necesidades espirituales, físicas y financieras, Señor. Bendecimos a nuestra iglesia en San Nicolás, Señor. Bendecimos a esta familia, fortalécela, Señor. Organiza espiritualmente allí la familia, Padre. Pon el querer como el hacer en estos hermanos que ya pusiste, Señor. Pero que ese fuego nunca se apague, Padre. En el nombre de Jesús. Bendecimos nuestro Canaán, Bélgica, Señor. Bendecimos esta tierra santa y digna, Señor, a la cual tú nos has traído, Padre Celestial. Para que seamos instrumentos de tu gloria, expandiendo tu santo evangelio, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendecimos a la casa real, Rey Felipe, su esposa Matilde, a la princesa Elizabeth, al príncipe Guillermo y los otros hermanos. Bendecimos al primer ministro Alexander de Croo, su padre Hernán de Croo, su esposa, sus hijos y todo lo que representa familiarmente, Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los ministros que están bajo su tutela, Señor. Bendecimos las Fuerzas Armadas belgas. Bendecimos los huérfanos, los necesitados. Bendecimos las 3 comunidades belgas, Señor. La parte flamenca,
la Wallonia, Señor, y aquí en Bruselas capital. La bendecimos, Señor, porque debemos ser instrumento de bendición donde estemos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Bendice la Bélgica, Señor, cuídala. Ten misericordia, Señor, con todos aquellos doctores, Señor, que están poniendo en juego su vida para dar vida, Señor, por un llamado celestial. Bendice, Señor, las fuerzas armadas que cuidan de tus siervos aquí presentes y tus siervos ausentes, Señor. Bendícelo, cuídalo, guíale, Señor, en el nombre de Jesús. Y que uno de tus enviados pueda hablar de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Padre, salimos desde este lugar por medio de tu presencia. Llévanos en bien y en seguridad de la forma que hemos venido, Señor. Y que esta noche tú ministres nuestro sueño a través de tu Santo Espíritu de Dios. Y podemos orar antes de acostarnos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Y que mañana, jueves, sea otro día en lo cual tú pongas a un siervo, a una sierva delante de nosotros, para que le hablemos de Jesucristo y cumplamos con ese llamamiento, Señor, de Mateo 28, 18 al 20, de ir y hacer discípulos, Señor. A eso nos traíste a esta tierra. Y que mañana podamos cumplir con ese mandamiento, Señor. Consolidar una alma, Señor. Como hiciste con Filipe, Señor. Lo enviaste al desierto por un alma. Un alma. Porque cuando un alma es ganada al diablo, los cielos se regocijan. Padres, damos gracias. Y gracias por utilizarme, Señor. Amén, amén y amén. Amén.